que les quiero compartir. Una excusa muy común que decimos, lo haré después. Y yo me daba cuenta que he dejado de hacer tanta cosa que he dicho después lo hago, y no sé cuánto tiempo he pensado hacerlo y no lo hago. Cuando Dios nos impulsa a hacer alguna cosa, algo, testificar a un amigo, dejar un pecado, que Dios nos ha hablado bastante sobre los pecados, y podemos decir luego, sí, yo estoy trabajando en eso con el Señor, es excusa. Dar una palabra de ánimo, dedicar tiempo a la oración, tiempo a estudiar su palabra. Podemos decir después, es una de las excusas, lo haré después. Es como, yo pensaba como los principios de año, que hacemos el propósito, este año sí voy a bajar de peso, este año leo la Biblia, y para febrero ya hay muchas excusas. Así que bueno, analicémonos. Dice que después, para decir después es lo mismo que decir no. Cuando decimos, bueno, después lo hago, sí, Señor, yo lo voy a hacer, sí, yo voy a colaborar, sí, yo voy a hacer, yo voy a orar, yo voy a estudiar la palabra. Bueno, después, es como si le dijera a Dios, no, ¿verdad? Porque Dios nos ha estado hablando ahí bien fuerte en esa área, de leer la palabra, de escudriñarla, de estudiarla, ¿verdad? De aplicarla. Así que bueno. Dice entonces, a veces es demasiado tarde para hacer lo que Dios desea que hagamos. Y ella nos ungió para que lo hagamos. Tenemos todo. Otra excusa es muy difícil. Esa la hemos escuchado aquí creo que mucho en el grupo. Por más que me esfuerzo, por más que yo quiero, no entiendo, no puedo, no podría hacerlo. Y ya empecé a buscar palabra y dice que cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, él respondió, primeramente, no sé hablar, soy un niño. Y esa excusa la ponemos mucho cuando, guay, es que no sé cómo compartir la palabra, es que me rechazan, es que cuando me dicen esto y esto ya me dejan callada. Entonces, eso dijo Jeremías, no sé hablar, soy niño. Y dice, y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Le responde Dios, dice, no temas porque yo estoy contigo, dice. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Entonces hay una excusa que el Señor la barrió con su palabra. O sea, yo soy una niña, yo no puedo hablar, me da miedo. ¿Qué le dice el Señor? No digas que eres niña, Rosita, Claudita, Lupita, porque a todo lo que yo te envíe irás, y todo lo que te mande lo harás. No temas delante de ellos. Y fíjense, hoy tuve una experiencia, se los voy a comentar, porque Dios nos muestra. Y ahí más dije, wow, Señor, es cierto, es la excusa la que nos detiene a hacer muchas cosas, a obedecer. Hoy acompañé a Alma al pediatra, donde trabaja Lupita, y pues el doctor es muy amable, nos dedica mucho tiempo, todo. Entonces cuando empezó Alma a expresarle que el niño, que tiene este problema, que no come, que tengo problema con una alergia, que esto, y ahí el doctor se puso a predicarle. Dice, yo sé que no es fácil, pero mira, el Señor tiene propósitos y planes divinos para nosotros. Nos dio una prédica sin mencionar ni la Virgen ni los santos. Le digo a Lupe que ministrada dio Pedroso. Todo de confianza y fe en el Señor, sin mencionar religión. Nos contó un testimonio de que él asiste en unas, bueno, ¿cómo le dicen a la cárcel de jóvenes? Donde hay jóvenes, pues. No es cárcel, pero es donde hay jóvenes menores de 21 años, delincuencia. Y él asiste, me parece, a 3 lugares. Y dice, por ejemplo, dice, tuve que ir a atender a un joven musulmán que la pediatra renunció, porque son lugares peligrosos, van muchos delincuentes. Dice, había un joven musulmán que lo invitaron, un amigo, un compañero de la escuela, lo invitó a comer a su casa. Y los papás y el joven se empezaron a burlar, a hacer burla de la religión musulmana. Le empezaron a decir que era eso de
de hincarse 7 veces al día, besar el suelo, y le hicieron bastante burla. Y lo sacaron de sus casillas, dice. Y ese hombre, ese joven de 20 años parece, sacó un puñal y los mató a los 3. Dice que los degolló. Dice, entonces yo iba pues con precaución, porque me dijeron, no vaya a mencionar a Jesús, a Dios, no lleve una cruz, no esto, porque ese joven es peligroso. Pero imagínense, de verdad, esa gente, por su religión, lo que es capaz de hacer, cómo están de adoctrinados. Yo decía, Señor, y tus hijos llenos de excusa, que no predicamos la palabra, que no defendemos tu nombre, que no levantamos tu nombre en alto. Y el doctor Pedroso, que es católico, apostólico, guatemalteco y de todo, porque hace buenas obras a Guatemala, va y lleva medicina y hace campañas y hablando de Jesús con un amor y una pasión, yo me quedé, wow, cuando le empezó a ministrar alma palabra. Así que imagínense. Entonces, él no puso excusa. Le dio todo lo que es médico. Mira, la comida va a ser así, esta, todas las instrucciones. Y luego la palabra. Ay, Señor. ¿Y nosotros? Bueno, otra excusa. Estoy demasiado ocupado con cosas muy importantes. ¿Han escuchado esa excusa alguna vez? ¿Qué puede ser más importante que lo que Dios nos pide hacer? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos 4, 18 y 19. Entonces, cuando estamos tan ocupados, dice la palabra que entonces se hace infructuosa la palabra, porque fue sembrada entre los espinos y los afanes de este mundo ahogan la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amadas, porque ha sido una forma tan bella como el Señor nos ha estado hablando el día a día. Ninguna de las prédicas ha sido una prédica como sin sentido, como no se vea. Es palabra, palabra que el Señor nos confronta, nos ministra, nos alienta, nos fortalece y no podemos seguir como que, pues sí, qué bonito, como decía Claudita, ay sí, qué bonita prédica. Otra excusa, a nadie le hago daño. Dijo Dios a Israel que sus mandamientos era para que tuvieran prosperidad. Que dice en Deuteronomio 10:13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y solo Él conoce la cadena de consecuencias que nuestra desobediencia pondrá en movimiento. Debemos confiar en el buen juicio de Dios y no en el que tú guardes. Amén. Una excusa más, nadie se enterará. Dios lo sabe y a su tiempo todo sale a la luz. Mateo 10:26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, para Dios no hay nada oculto. Cuando damos excusas, decía, una vez escuché a un predicador que decía como que el Señor en el cielo tocaba el hombro de Gabriel, el arcángel, y le decía, mira mi hijo, mira, ¿tú le crees? Nadie se enterará, yo lo estoy viendo, o sea que, wow, qué pena cuando queremos, como ese joven que tosiendo, bueno, no lo dije por Silvita sí estaba verdaderamente enferma, pero ese joven que bien hizo el papel de toser, pero apenas colgó y se fue a jugar al fútbol. Entonces, bueno, dice Primera de Timoteo 5:24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, delante de Dios sabemos que tarde o temprano, porque qué vergüenza, eso me recordó una vez, 2 hermanitas de la iglesia, que no las, ya yo creo han escogido esa plática, que andaba una en el mall, una de ellas,
y le llamó a su amiga y le dijo, ay, amiga, ya no me contestaste, te dije que te invitaba al mall y no me contestaste. Y la otra, ay, amiga, de verdad, no, me sentí tan cansada. Mejor, mira, me acosté a tomar una siestecita, estoy descansando. Y la otra le contesta, wow, pues acabo de ver una igualita a ti aquí en el mall. Yo ya ando aquí en el mall. Y era ella. Imagínense nomás qué vergüenza. La otra que estaba descansando. Son muy conocidas las hermanas. Ellas lo han contado, creo. Una excusa más. Lo haré solo esta vez. Dios nunca ha dicho que está bien pecar. Si se hace solo una vez. Además, el someter a la carne en vez de someterse al espíritu refuerza las fuerzas negativas en la vida. Y de eso nos habló bastante el Señor en Primera de Juan. Nos está hablando bien fuerte sobre el pecado. Y esa no puede ser una excusa. Lo haré solo esta vez. Solo esta vez y ya nomás. No lo vuelvo a practicar. No, pues para Dios es importante. Más cuando lo hacemos deliberadamente. Amén. Y otras veces hay personas, yo he conocido, que dicen, Dios me ha fallado, porque Dios no me escucha, porque Dios me mandó esto. Hace poco escuché a una hermana que me decía, yo no le he hecho nada a Dios, ¿por qué me está mandando esto? Y yo en mi mente siempre digo, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo no puedo decirle, tiene razón, hermana, mire el Señor. Pero entonces hay personas, y yo que trato con tanta gente que he tratado, me han dicho muchas veces, es que Dios no me quiere, es que Dios me ha fallado. Entonces, cuando estamos desilusionados, somos tentados a pensar, Dios me ha fallado. ¿Por qué he de serle fiel? Podemos empezar a hacer cosas que sabemos Él no quiere que hagamos y a no preocuparnos mucho por desobedecerlo. Pero miren lo que el Señor nos dice, aún así, que Él dice que permanece fiel aunque seamos infieles. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Miren qué preciosa palabra. Aún sabiendo y conociendo nuestra condición que fallamos, dice nunca. Y Él sí dice nunca, es que nunca. Nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Y en el Jeremías, que nos conocemos de memoria, Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, a pesar de que conoce nuestras excusas y nuestras faltas. Así que protegernos de excusar nuestra desobediencia y a veces acusarlo a Él, ¿verdad? Estamos siendo desobedientes, pero ay, es que Dios me falló, es que Dios no me escucha. Hay otra excusa, que puedo tomarme libertades porque me he esforzado bastante. Cuando hemos estado trabajando duro, puede ser tentador el justificar, tomar para usos personales algo que no nos pertenece, sea dinero, tiempo que pertenece pues a un jefe o un lugar de trabajo, o podemos rehusar hacer lo que Dios nos pide que hagamos. En Segunda de Reyes vi una reflexión, no sé si se acuerdan de Eliseo y su criado Giesi. Estuve leyendo cómo Eliseo, ¿verdad? No quiso recibir nada de Naamán. Le ofrecía muchísimas cosas de valor y él no quiso. Entonces su criado, astutamente, a escondidas, fue y recibió las cosas que aquel hombre le estaba ofreciendo a Eliseo. Y miren las consecuencias. Dice que Dios lo castigó con lepra. O sea, Dios nunca recompensa la desobediencia. Entonces, mis amadas, seamos bien íntegras, ¿verdad? Yo estoy en la casa, pero también aquí puedo no ser íntegra. Porque las que trabajan, pues aquí, yo veía como si estás en una oficina, como Claudita, y dice, bueno, este paquete de plumas, pues yo trabajo bastante, tengo derecho a llevármelas. O esto y esto, cualquiera, Silvita. No, le hice un buen trabajo, le voy a cobrar de más a esta mujer. Me voy a quedar con el sobrante de su tinte. Cosas deshonestas, así como Hazy, ¿verdad? No queremos ser así.
Pero la excusa es, bueno, puedo tomarme algo porque me he esforzado bastante, ya trabajé bastante. Otra de las excusas, no la copié del muchachito. Por lo menos no soy tan malo como Lupita. A veces cuando otros pecan, casi nos sentimos con el derecho de hacerlo también nosotros. Ay, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Si el pastor, si Rosita lo hizo, entonces tratamos de sentirnos mejor con nuestro pecado comparándonos con el de otro. Recordemos lo que fue con el fariseo, ¿se acuerdan? El fariseo hipócrita que oró. Esto está en Lucas 18:11. Él dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como ese publicano. Pero fue el publicano el que descendió a su casa justificado, porque Dios no justifica pecado, Dios conoce, pero ese fariseo estaba hablando y ay, yo soy puro, yo soy obediente. Y la palabra dice que aquel publicano eh, estaba humillado y diciendo, sé propicio a mi pecador. Estaba reconociendo su pecado. Entonces, pues nunca podemos compararnos y decir, bueno, yo no soy tan pecadora como Claudita, ¿no? Esa Claudita, cuidado. Entonces, las excusas son personales, nuestra vida es personal y yo creo que Dios nos ha hablado tanto, ¿verdad? Otra de las cosas que nos puede el enemigo usar, ¿verdad? Que nos puede meter a la mente para justificar el pecado o las excusas, los demás también lo hacen. Dice que es tentador violar nuestra conciencia, ceder en nuestras convicciones cuando otros hacen cosas que nosotros no podemos hacer cómodamente. Esto es especialmente cierto cuando los demás son cristianos a los que respetamos, pero Dios no preguntará si hemos hecho lo que tenía el consenso de la mayoría, sino si hemos hecho lo que Él nos ha dicho. O sea, delante del Señor no podemos ir a justificarnos. Ay, Señor, pero si es que Erika lo hizo, y Erika era la pastora de la iglesia. Entonces, ¿por qué a mí sí me van a condenar? Esa es la palabra en Juan 12:48, la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mis hermanos, hemos escuchado demasiada palabra, demasiadas reflexiones, meditaciones. Sobre eso vamos a ser juzgadas. Hemos escuchado bastante palabra, así que no hay excusa. Decía Marino, para Dios no hay excusa. Tu pecado es terrible, es una forma disfrazada de acallar nuestra conciencia, acusando a otros. Y esa reflexión, yo había leído esa historia, ¿se acuerdan de Judá? Cuando excusó el pecado por el que sin saberlo, él mismo fue el que embarazó a su nuera. Esa es una historia que está en Génesis 38, léanla. Y de verdad que esa historia me sorprendió mucho porque este hombre tenía 3 hijos, pero el primero murió y dejó a la viuda. Y luego se la puso al segundo. Y el segundo no quiso embarazarla y el Judá no quería quedarse sin descendencia. Y eso lo busqué una vez porque decían que la masturbación es pecado porque tiran la semilla al suelo y ta. Entonces yo fui a buscar qué había de eso en la Biblia y encontré ese hijo de Judá, el segundo, que él simplemente no quiso embarazar a la muchacha. Sí se acostaba con ella, pero la semilla la tiraba, no la embarazó y lo mataron por eso. Entonces, como el otro era muy pequeño, el tercer hijo, entonces la nuera de Judá se disfrazó en un camino por ahí como prostituta, se cubrió la cara, ¿verdad? Y Judá cayó con ella, se acostó con ella. Entonces la embarazó sin darse cuenta que era la nuera. Y cuando fue descubierto todo el asunto, él se puso fúrico y condenó y todo. Pero esta muchacha astutamente le había pedido algunas prendas personales. Entonces, cuando él quiso impartir la justicia, ella le entregó las prendas. Y qué vergüenza, ¿verdad? Porque él estaba condenando. Él no dijo que se había acostado con una ramera y era su nuera, sin que él lo supiera. Miren cómo todo sale a la luz. Entonces, a veces decimos, qué terrible pecado está cometiendo la hermana o el hermano.
Y ahí está, mire, el juez Judá, con lo que se encontró la sorpresota, que el bebé era de ella, de ella y de él, pues. Y sucede con frecuencia, ¿verdad? Que los pecados de otros nos causan como mayor asombro y para nosotros podernos justificar. Bueno, yo no soy así tan malo como Lupita. Una excusa más no es mi culpa. Ahí, pues de sobra sabemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Adán culpó a Dios y culpó a Eva. Dijo, no, la mujer que tú me diste. O sea, primero, ¿para qué me diste esa mujer? Y luego, mira, la mujer que me diste fue la que me engañó. Tremenda excusa, ¿verdad? Y la mujer, no, la serpiente me engañó. Parece una historia bien trillada, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos deber ser tan, pues ellos vivían en el paraíso, hablaban con Dios, y en el momento que la serpiente provocó en ellos que probaran del fruto que tenían prohibido, y empezaron a saber el bien y el mal, lo primero que con la que contestaron fue una excusa, y decía, desde Adán y Eva, los que hablaban con Dios todos los días, inventaron las excusas, así que tenemos mucho que reclamarle a Eva, por andar, ahí coqueteando con la serpiente, inventó excusas y nos provocó los dolores de parto cuando hemos tenido nuestros hijos. Y bueno, eso es decir, no es mi culpa. Adán, no, yo no tengo la culpa. Tú, Señor, por darme esa mujer. Y la mujer, no, es la serpiente. Así que tenemos que borrar esas excusas. Este es el mensaje, esta es la palabra que Dios me dio, de que tenemos que ir borrando todas esas excusas. Por eso les dije, preparémonos para recibir lo que nos toca. Amén. Entonces, pero Dios no fue engañado. Cada uno cargó con las consecuencias de su pecado. Saúl culpó de su pecado las circunstancias, pero Samuel dijo, acuérdense de esa otra historia. Saúl cometió muchos errores, pero en esta ocasión Saúl lo fue a confrontar muy fuerte. Está en 1 Samuel 13, del 11 al 14. Dice, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Tu reino no será duradero, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel había dicho que hasta que él llegara podían ofrecer el holocausto al Señor. Muchas veces nos adelantamos, ¿verdad? Queriendo hacer nuestra propia justicia para agradar a Dios. No, esto lo hago para agradar a Dios. Samuel no hizo así, dijo, ay no, yo no puedo esperar la orden de Dios. Yo tengo que hacerlo antes de que nos maten los filisteos, yo levanto el holocausto y ya, Dios nos salvó. Y Samuel estaba a punto de llegar. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha dado una palabra y por no quererla creer, entonces queremos manipular a Dios a nuestra manera y lo hacemos, pero a la manera nuestra y no funciona. Entonces, si no estamos conectados con el Espíritu de Dios, escuchando sus instrucciones, nuestra carne toma la ventaja, amadas. Entonces, una excusa más, porque ahora se trata de muchas excusas. Tengo derecho. A veces excusamos el egoísmo, el orgullo, la avaricia, la envidia, el pecado en general, apelando a nuestros derechos. ¿Han escuchado alguna vez? Yo tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho de usar mi cuerpo, es mi cuerpo. Tengo todo el derecho de usar mi tiempo, es mi tiempo. Mi dinero, yo me lo gano, yo tengo todo el derecho. Claudita nos ha exhortado bien fuerte con los diezmos y ofrendas. Entonces, pero Dios nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente
obediente y hasta la muerte de cruz. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Filipenses, que es uno de mis favoritos. Me encanta ese capítulo 2 de Filipenses, porque podemos ver la obediencia del Señor, ¿verdad? Él se estaba viendo en el cielo con sus ropas reales, en su majestad, en su grandeza, y dice que no estimó eso como cosa que aferrarse. Se despojó de su gloria y miren lo que vino a ser humillado y maltratado en una cruz. Entonces, tener cuidado cuando decimos tengo derecho. Yo tengo derecho. Jesús no tuvo derechos, renunció a esos derechos. Y en las cosas de Dios, primero es Dios y luego mis derechos. Hay otra excusa, no pude evitarlo. Esa es una excusa bien trillada también, no, es que no pude. No pudiste o no quisiste. Dios nos da los recursos para soportar. Sabemos que sí somos tentados todo el tiempo, pero ahí donde Dios nos ha hablado tanto, que si alimentamos más nuestro espíritu, vamos a resistir toda tentación. Dice que si decimos tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay cosas cuando no nos conviene, no, pues, o sea, no pude evitarlo. Entonces, y dice, y no nos da más de lo que podamos resistir. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que pudimos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pero nos adelantamos a la salida. A veces no vemos la salida de Dios porque no estamos conectados. No tenemos en mente obedecer, esperar en el Señor y buscamos nuestras propias salidas. Y la verdad, pues yo creo que si somos sinceros, como yo estuve analizando estos temas, ¿cuántas veces hemos fracasado por no esperar en el Señor? O sea, te ves en una tentación y quieres usar tus argumentos, tus recursos, tus experiencias, y el Señor dice, espérate que ya viene la salida. No, mejor. Tuvimos una experiencia con Lupita dio testimonio, y ella hizo lo que Dios le mandó hacer, esperar en el Señor. El Señor se glorificó en su vida tremendamente. Cuando ella tenga listo su testimonio, lo contará. Pero a veces te ves tentado a hacer 1000 cosas, pero cuando dice el Señor, espera. Y cuando dejas que la palabra te hable, wow. Entonces, pues es nuestra forma de ser. De prácticas indignas decimos que siempre lo hemos hecho así, porque así es como se hace en nuestra cultura, en nuestra familia. Esto es idealizar la tradición. En México lo hacen así. Es que estoy acostumbrada a hacerlo así, porque en México lo hacen así. Los mexicanos somos así. Y todo eso, pero miren lo que nos contesta el Señor. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Mateo 15, 16, 7. Habéis invalidado al mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, hipócritas. Ay, Dios, además Dios también nos dice, sed santos porque yo soy santo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Les vuelvo a leer esto porque me lo quiero grabar. Primera de Pedro 1, 16, 18 dice. Dios también nos dice, sed santos porque yo soy santo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Wow, o sea, la manera de vivir que recibimos de nuestros padres era vana, nuestra vana manera y la recibimos de ellos, ¿verdad? Entonces, dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Y pues más todavía dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que nuestra forma de ser tiene que cambiar, hermanos. Aunque seamos colombianas y traigamos 1000 tradiciones mexicanas de donde seamos, aquí nos dice la palabra que Él nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Qué nos dejó? No sé si alguien diga, no, yo de mi pasado, pues
No lo podemos comparar con lo que recibimos ahora, ¿verdad? Una vida nueva, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nacimiento nuevo, promesas del Señor. No se pueden compararlo con lo que teníamos antes. Así que otra excusa es, lo hice con buenas intenciones. Saúl dijo que había guardado lo mejor del anatema para ofrecer sacrificio a Dios. Nuevamente se enfrenta Saúl con Samuel. Y eso que Samuel lo quería mucho, porque lloró tanto cuando se murió Saúl, que el Señor le dijo, ya para de llorar, ya no llores, Samuel, ¿se acuerdan? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la rebelión. Así que el fin no justifica los medios. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dios no se complace en los sacrificios. Dice que Él se complace en que seamos obedientes y prestemos atención. Porque dice que la rebelión es como un pecado de adivinación. Wow, ese Saúl era tremendo. Otra excusa, pues, era la voluntad de Dios. Hay quienes razonan, si lo hice es porque Dios lo permitió. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que Dios lo permitió? Dios lo quiso así. Y justificamos tantas cosas, Dios mío. Y si Dios lo permitió, es porque lo quiere, y lo que Dios quiere es lo que sucede. ¿Quién soy yo para evitarlo? Ay, cuántas excusas, Dios mío. Y el Señor dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios? Diciendo, pues, Dios lo quiso así. Es que yo creo que esto lo mandó Dios. Fíjense, Claudita nos ha exhortado muy bonito de que por no conocer las escrituras, por ignorar la palabra, el enemigo nos mete pensamientos, ¿verdad? El enemigo fue a tentar al Señor con la palabra. Y yo escuchaba un pastor que decía, no lo tentó con mentira, aunque es el padre de la mentira. Él estaba diciendo la verdad. Él le dijo, dale, pues la palabra dice que a sus ángeles mandará. La palabra dice, o sea, con la palabra. Él conoce la palabra. Igual a Adán y a Eva, no los fue a engañar con una mentira, los engañó con la verdad. Les dijo, no, bien sabe Dios que el día que coman de ese árbol, serán como Dios sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Mintió? No. Solo que había un juicio, que el día que comieran de ese árbol iban a morir espiritualmente. Eso obvio que no lo dijo, pero le dijo, no, coman, porque Dios sabe, les dijo que no coman porque van a saber el bien y el mal. Y sí lo supieron, porque inmediatamente se vieron desnudos y se taparon. Así que cuidado con que el diablo maneje la palabra, ¿verdad?, para engañarnos. Entonces no podemos para todo decir, es que era la voluntad de Dios, es que Dios lo permitió así, Dios lo quiso así, cuando es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto nos lo acaba de compartir Claudita en 1 de Juan 1, 5, 6. Sabemos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, ¿verdad? Es vuestra santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. 1 de Tesalonicenses 4, del 3 a 7. Tremendo, pues lo sabemos que Dios nos ha llamado para santificarnos. Ya no podemos estar en la inmundicia, porque entonces desechamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo desechar? No, Señor, eso no lo voy a hacer. Yo estoy en un proceso, todavía no es tu tiempo de que me cambies, ya no hay excusas y ya no hay tiempo. Y otro pretexto o excusa que decimos tan fácilmente es, nadie es perfecto. ¿Lo han dicho o lo han escuchado? Pues nadie es perfecto. O sea, ¿por qué me critican o por qué me dicen esto? Nadie es perfecto.
Como creyentes, mientras vivamos en esta tierra, tendremos en nosotros dos naturalezas, la carne y el espíritu, pero no estamos obligados a someternos a la carne. Ya de tantas maneras el Señor nos ha hablado sobre eso, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Creámosle al Señor. Si nos sometemos a la carne es porque elegimos hacerlo y somos responsables por ello. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Entonces, ¿qué tenemos que meditar sobre la carne? Ya hemos hablado, muchas hermanas han hablado sobre lo que es la carne. El mundo, la carne, Satanás, nuestros peores enemigos, pero el que anda con nosotros siempre es la carne. Entonces, tengamos presentes que no estamos obligados a darle gusto a la carne. Y bueno, William el domingo dio una explicación muy buena de analizar nuestros pensamientos y estar en espíritu, porque no podemos estar, como Erika nos predicó, mezclando lo santo con lo profano. Estamos en un tiempo trascendental para la vida cristiana. La venida del Señor está aquí y de verdad que ya no tenemos excusa para estar con tibiezas. Este es un tiempo ya, de ya. Así que cuidemos de sus pensamientos, analicémoslo como William nos compartía y pues todo pensamiento que no viene de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos va a redarguir, llevémoslo cautivo en obediencia a Cristo. Amén. Otra excusa tonta que decimos, yo no sabía que era tan malo esto. La ignorancia es un atenuante pero no es justificante del pecado. La ignorancia. La palabra dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, no se justifica ya la ignorancia. Ya no podemos estar ignorando las escrituras. Es lo único, como les digo que me dijo mi nieta, abuela, pero que todavía no te las sabes, que no las has acabado de leer, porque siempre estás leyendo. Ah, pero pasó el milagro. Rara vez se me acerca así, ¿no? Se queda paradita. Le digo, uy, ¿por qué me estás preguntando eso? Dice, bueno, te voy a decir una cosa. En la escuela, porque está yendo a los exámenes del estado, dice, tengo una amiguita, dice, y tiene una Biblia bien bonita. Dice, es de mi edad. Dice, pero es una Biblia rosada y la tiene como tú, como que la pinta así, como colores, como marcado. Dice, ¿y sabes qué? Yo quiero una. Ay, yo me derretí. ¿De verdad quieres una? Sí, abuelito, quiero una. Y la empezó a buscar en el internet, en Amazon. Dice, mira, aquí, acá, esta, hasta que la encontró. Yo lo buscaba de princesas y de esto no. Dijo, quiero esta igual a mi amiga. Dice, porque mi amiga lleva siempre su Biblia a la escuela. Imagínense. Dice, es una niña de iglesia y sabe mucho, abuelo. Y yo quiero aprender. Me quedé. No, digo, esas oraciones contestadas. De verdad que ayer le dije, me hiciste el día. No sabes lo feliz que estoy. Entonces, ese es un gozo. Y más de que me haya dicho, porque yo te veo tú siempre leyendo la Biblia, tú me puedes ayudar. Ay, Dios mío, me derretí toda. Así que sigamos orando, sigamos orando. Bueno, el no saber que algo es malo, ¿verdad? El pecado de ignorancia no queda impune. Si fueres flojo, en el día de trabajo tu fuerza será reducida, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu interior. Wow. Dice que en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ay Dios. Miren, aquel siervo, aquellas mujeres del grupo de virtual, lo vamos a aplicar nosotros, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas, será azotado muy poco.
porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuántas cosas tenemos que dar cuenta, mis amadas? Así que dice Proverbios 24, 10, 12, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, mis amadas, hoy es el día para decir adiós a las excusas. Y creo que si siguiera buscando excusas hay otras 100 o más. Por último, les comparto una reflexión que estuve leyendo de Moisés cuando salió de Egipto. En Éxodo 14 pueden leer toda la historia. Dice en el versículo 11, y dijeron a Moisés, ya cuando iban por el desierto y enfrente tenían el Mar Rojo y atrás veían la polvadera que venían los carros de Faraón persiguiéndolos, entonces le reclamaron a Moisés y le dijeron, ¿que no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y miren, y dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, le dijo una palabra Moisés, Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y en el versículo 15, miren lo que les dice el Señor. Dice, entonces Jehová, Dios, dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel, marchen, que marchen los hijos de Israel. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por él en medio del mar en seco. Y él se encargaría de los ejércitos del faraón. Entonces, ¿cuántas veces nos dice el Señor, vea? Marchen. Estamos todavía, ay, Señor, por favor, tú haz el milagro. Ya tienes el poder para vencer todas esas excusas. Hazlo, marcha. Así que cuando se acuerden de marchar, es que podemos marchar libres de excusas. Una por una, hermanas. No sé cuántas tendremos, eso ya es personal. Pero hoy nos habla el Señor de que dejemos toda excusa. Así que bueno, es la palabra que les traía. Esperamos en el Señor que haga el rema, que para Él, para lo que Él la envía. Y demos gracias al Señor y bueno, se acabaron las excusas. Amén. Vamos a orar, a darle gracias al Señor esta noche. Tenemos aquí a Angelita, Silvita, Nancy, Lupita. Y bueno, yo termino.